¿Eres estudiante y sueñas con llegar lejos? Cooperativa Seno Gandía te quiere ayudar. Solicita nuestra beca del 1 de julio al 31 de agosto. Si te graduaste de escuela superior con 3.50 o más o estás en segundo año universitario con 3 puntos de promedio, puedes solicitarla. Importante, esta beca es solo para socios o hijos de socios con cuenta activa de 2 años o más. Solicítala online en senogandía.coop. Aquí creemos en ti. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5:04 de la tarde de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025, un día que pasará a la historia en Puerto Rico, porque en efecto Wanda Vázquez Garcet es convicta federal, habiendo sido gobernadora sucesoral de Puerto Rico del 2019 al 2020. Esa es la noticia que vamos a discutir esta tarde, porque entre otras informaciones importantes, además de saber lo que pasó allí por voz de una colega periodista que me llamó y me contó cómo se dieron las cosas allí en la sala de la juez Silvia Carreño, también es importante establecer cómo llegó la gobernadora, la ex gobernadora sucesoral, cómo la protegen y quiénes la protegen. Porque es importante, sobre todo porque la ex gobernadora dijo esta tarde, cuando salió del tribunal, que ella había sido culpable de un delito relacionado como cuando fue política del Partido Nuevo Progresista, no como gobernadora, tratando de distanciar que esto no es corrupción pública. Interesante la digresión y la distancia que hace la gobernadora de un asunto y de otro. Vamos a discutir eso en gran medida porque nos parece la noticia más importante del día y porque tenemos dos noticias importantes que estamos investigando a partir de algo que nos llegó esta tarde y que es importante, un informe de la inspectora general. Y hay que todavía hacer unas investigaciones para traerles mañana la información completa, que no necesariamente está establecida en el informe con nombre y apellido, pero nosotros sabemos de quién está hablando ese informe. Vamos a hablar sobre eso mañana y además un desarrollo interesante también que nos llega con relación al caso de Joan Rodríguez Bebe. Vamos a ustedes, siempre los queremos saludar y siempre recordándoles que no olviden que en este esfuerzo pueden hacer sus donativos mientras estamos hablando en este chat. Florence llegó por ahí, Berenice, Tito Crespo, Nereida Ramos, Bodrogo, Luis Matías Meléndez, Francisco Rosario, Luz Díaz desde Winter Garden, Tata, estabas perdida, Arturo Figueroa Miranda, Carmelo Rodríguez, Gavinario, Eliezer Ortiz desde la Bonidiáspora de California, Carmen Dávila, Teresa, Mildred Lozada, Ed Méndez, Vivian López, Carles Baratá, Ivonne Padua, Heidi Ramírez desde Michigan, Jiménez, José, Carlos Maldonado, Ricky Talavera, saludos Ricky, qué bueno que estás por ahí. Ricky, te voy a hacer un comentario ya mismo de lo que trasciende de los furgones.
importante porque vi lo que produciste sobre eso y quiero hacerte un comentario. Carlos Maldonado, Aixes Camilo, Bianca Cruz también está por ahí, José San Inocencio, Adalberto Ramos, Irving Maldonado, J. Jiménez, Nereida, todo el mundo, Ilka Hernández, Avega, Ariel, Sandra Arroyo, debe llegar ya mismo por ahí Sandra Infanzón, Rita Guzmán, Yuyo González, Clara Ivette, Jorge López, Yanni Moreno, Brenda Gómez y otra vez, vale. Déjame hacerle el comentario a Ricky. Ricky, la cortina de humo más brutal que yo he visto de gobierno alguno, y mira que llevo unos añitos en esto, a mis 60 años, casi 61 en noviembre, fue la que lanzó la gobernadora el lunes con esa conferencia de prensa sobre la cancelación del contrato de inspección de furgones. Y nadie lo ha reseñado de los medios tradicionales por lo que tú y yo sabemos. Pero yo creo que es importante destacar lo que nosotros hemos traído, sobre todo por algo que yo sé que tú traes mucho en tus análisis y en tus reseñas de noticias. Y es precisamente cómo la propaganda se establece en los nuevos medios, pero desde la fortaleza de Puerto Rico para ir a impactar incluso los medios tradicionales. Cuando el CPI trae una investigación, la tenía ya hacía unas semanas y empieza a indagar sobre el asunto con los diferentes oficiales públicos, la gobernadora hace así y cancela el contrato. Importante, perdida la contralora. No sabemos dónde está, por lo menos hemos tratado de dar con ella para hablar con ella sobre este caso. Ella supuestamente tiene una investigación sobre el análisis legal de ese contrato. Y me huele que la cosa se está poniendo bien fea, pero sobre todo que en la fortaleza piensan que pusieron pique en Flandes con la cancelación de ese contrato. Y yo creo que esto pica y se va a extender mucho más. Solamente quería comentarte eso. Magali Pastor está por ahí también. No, yo siempre escucho el programa, a veces no puedo entrar a tiempo. Muy bien, qué bueno. Exactamente. Está interesante, Ricky. Está pendiente porque por ahí vengo con información. Yo espero que pueda sacarla antes del 5. Que mira, me voy un rato a cogerme unas merecidas vacaciones. Bueno, gente, ¿cómo llegó la gobernadora? Y tengo que decir que otra vez, la verdad que el espectáculo de algunos periodistas tirados encima de la gente, en este caso la gobernadora sucesoral, la ex secretaria del Departamento de Justicia, ex procuradora de las mujeres, ex fiscal de distrito de Bayamón, ex directora de la División de Delitos Sexuales del Departamento de Justicia, que después de todas esas posiciones, hoy es convicta y va a pasar a la historia como la primera persona que ocupó la fortaleza, no por elección, sino por el orden sucesoral, convicta por corrupción. Wanda Vázquez llegó allí con lo que yo entendía eran las escoltas oficiales que le mantiene el gobierno de Jennifer González, le mantuvo el gobierno de Pedro Pierluisi, a pesar de que fue una gobernadora sucesoral que no duró 2 años en el poder, por lo que sabemos, porque ella entra cuando Ricardo Rosselló Nevares renuncia, y se supone que la ley establece que la escolta, así como la pensión de gobernadora, de exgobernadora, la habría tenido si hubiera durado 4 años en el poder. Y la imagen que están viendo en pantalla es del colega fotoperiodista Yadiel Pérez, del periódico El Vocero, y me parece que es una excelente imagen. Llegó la ex procuradora de las mujeres con una escolta que no era la escolta gubernamental. Pero esa persona que ven de espaldas, que es la persona que está tratando de abrirle paso, es Ariel Torres, el dueño de una corporación que se conoce como Codepola.
que cuando Wanda Vázquez Garcet fue acusada, igualmente fue a buscarla después de haber pasado las primeras pericias en el Tribunal Federal y en la oficina de probatoria allí en La Chardón. Es decir, que es la persona que la viene buscando, protegiendo, desde que Wanda Vázquez Garcet salió en el 2021, le cedió el trono al gobernador electo Pedro Pierluisi y se reintegró a la vida privada porque dejó de tener un cargo público. En aquel momento, un cargo público que, aunque habría sido electo, lo obtuvo por el orden sucesoral. ¿Por qué esto es importante? Porque la gobernadora dijo al salir, y yo no los voy a torturar con este audio. La gobernadora dijo, la exgobernadora sucesoral dijo al salir que, entre otras cosas, ella se había buscado ese caso porque ella era una candidata con poca o ninguna experiencia en el mundo político partidista y le dio a otros la tarea de manejar su campaña, y esos otros no hicieron lo que tenían que hacer y no le preguntaron a Julio Herrera Bellutini si él era extranjero o no. Y a esto yo tengo que empezar por decir que Wanda Vázquez Garcet, a pesar de que la defensa estableció que ahí no había ninguna evidencia para contrarrestar la que traía la fiscalía, que ellos tenían evidencia para contrarrestar, pero que la evidencia que tenía la fiscalía no era suficiente para establecer que habían los delitos de soborno, conspiración, etc. El problema que tiene esa aseveración sobre Julio Herrera Bellutini es que Wanda Vázquez Garcet mínimamente, por haber sido gobernadora sucesoral, jefa del comisionado de instituciones financieras, tenía que saber quién era el dueño de Bancrédito, el banco venezolano. Súper importante en la ecuación, porque ella dice que ella no hizo lo que decía la fiscalía de que votó a Joyner porque Julio Herrera se lo pidió. Pero no olvidemos, y no puede despejar Wanda Vázquez, licenciada, que usted era la jefa del jefe de instituciones financieras, que no olvidemos que en la Fortaleza, un mes antes, 2 meses antes de que nos encerraran por el asunto del COVID-19, usted recibió a Fahad Ghaffar. Fahad Ghaffar, que es testigo de ese caso, que es el socio de Paulson y que es la persona que se vincula con Julio Herrera Bellutini desde todos los negocios que tienen. Así es que yo creo que salir a tratar de establecer que ella solamente actuó porque otros la indujeron a error, me parece que es un error, porque no se olvide, Wanda Vázquez, que aquí falta la sentencia. Hubo alegación de culpa, la jueza la aceptó y usted es convicta por un delito menos grave. Pero aquí todavía falta la sentencia, y todo lo que pase desde hoy hasta el día último que el tribunal pueda tener conocimiento, se puede tomar en consideración a la hora de que la vayan a sentenciar. Porque hay una cosa aquí que está bien clara, que la defensa ya no es tan amiga de la fiscalía. Y de la misma manera que le contestaron la moción con todo el relato de la prueba, que ustedes alegan que no iba para ningún lado y que ese indictment, acusación, colapsó. De la misma manera pueden meterle una moción a decir, pero si es que cuando salió, la licenciada dijo esto, la convicta. Me llamó la atención
ese discurso de yo soy la víctima de una gente que sabía más que yo y no le preguntaron a Julio Herrera si él era venezolano y si él era extranjero y no podía donar. Ojo, para empezar, para continuar, ese cuento de que yo actué súper bien como gobernadora, decir que lo volvería a hacer contradice lo que más tarde le contesta a una colega periodista de que nunca volvería a hacer política en términos de la política partidista. Porque eso fue lo primero que usted dijo, y no se lo dijo a otro, Wanda Vázquez, me lo dijo a mí, tengo la grabación. Cuando la única vez que pude entrevistarle en la Fortaleza dijo que a usted no le interesaba ser candidata del Partido Nuevo Progresista. Y 5 meses más tarde, en diciembre del 2019, estaba diciendo el 1 de diciembre que iba a correr para la gobernación. Importante, credibilidad, carácter. Recuerde que usted está ante un público que va a creerle o no lo que usted diga. No importa que usted ya no sea gobernadora sucesoral, no importa que no sea secretaria del Departamento de Justicia, usted es una figura pública porque ha tenido todos esos cargos y se colocó más tarde como una candidata política. Con relación al asunto de que sea la protección del dueño de Codepola, hay algo que es peor hasta cierto punto que si la fueran a llevar y a traer los escoltas, que a este momento nosotros no sabemos por qué todavía tiene escolta Wanda Vázquez Garcet y no sabemos lo que va a hacer Jennifer González Colón después de esta convicción, aunque nos parece que si antes se la dejó, me parece que no hay problema y se la va a seguir dejando. Pagada con la chequera del pueblo de Puerto Rico. El problema del dueño de Codepola es que en el 2019 Wanda Vázquez Garcet firmó la nueva ley de armas, impulsada entre otros por Tomás Rivera Schatz, que también es un amigo de Ariel Torres, el de Codepola. Importante. Fíjense que estamos hablando de una persona que fue parte de el esfuerzo para mantener un negocio redondo, como es el asunto de tener una armería, y que entre otras cosas cabildeó al punto que cada vez que lograba algo con los políticos le daba un premio. Ese es Tomás Rivera Schatz con Ariel Torres. Y el hecho de que la gobernadora esté hablando, la ex gobernadora esté hablando de que ella como gobernadora sucesoral no fue corrupta, que todo lo hizo porque no sabía nada de política partidista, pero asume la responsabilidad. Tiene que tener mucho cuidado porque aquí está la historia de quién fue el que cabildeó por esa nueva ley de armas. Y ese estaba allí con los vehículos oficiales de su negocio, con las personas que fueron las escoltas que tuvo la ex gobernadora hoy, que son las mismas con quien ha compartido con Ariel Torres en otras ocasiones. Desde el 2019, Wanda Vázquez Garcet es una persona allegada a Ariel Torres, al mismo que cuando ella dejó de ser gobernadora sucesoral, la protege, la fue a buscar al tribunal en agosto del 2022 cuando la acusaron, e igualmente la llevó y la trajo en este acto de alegación de culpa. Por eso es tan importante no solamente guardar los archivos desde el punto de vista periodístico y de medios de comunicación, saber quién es quién. Nunca olvidar quiénes son los que se paran en la foto, porque a esta gente le encanta hacer las fotos. Ellos le llaman, y en el mundo de las comunicaciones se llama el photo opportunity, la oportunidad fotográfica. Y todo el mundo se para, ahí está Henry Newman. El día
que firmaron esa ley. Pues ahora vale, y es noticia, establecer quién es Ariel Torres. Y ahí lo tienen. El que protege a la exsecretaria de Justicia hoy convicta de un delito menos grave es la persona que cabildió a favor de la ley de armas y la gobernadora firmó después que Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez aprobaron el proyecto. Importante. Seguimos en el contexto. Me dice la compañera Cintia López, que fue la que con quien hablé y me dio el cuadro de lo que ocurrió allí. Yo logré ver los videos, que Julio Herrera Bellutini también llegó con un montón de escolta, que se pusieron bravos y agresivos con los periodistas, incluido con el compañero Walter Soto León, y después Julio Herrera Bellutini tuvo que salir a pedirle disculpas por lo que habían hecho. Esto ocurre en el contexto en que no olvidemos que este caso también es de Julio Herrera Bellutini y de Mark Rossini, el ex agente federal, que también son culpables de un delito menos grave. Pero lo que a mí realmente me voló la cabeza de todo lo que pasó allí es esta imagen que yo les voy a poner el video porque es de 1 minuto 37 segundos y yo quiero que ustedes escuchen y que podamos ir al análisis de lo que dijo uno de los abogados de la exsecretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, sobre las preguntas que le estaba haciendo propiamente la compañera Cintia López. Y yo quiero que ustedes escuchen sobre todo cuando objeta que se diga que Wanda Vázquez es una convicta. Vamos a escucharlo. Quería preguntar sobre la escolta de la gobernadora. Ella hoy no llegó en escolta, ¿verdad? Esos son vehículos privados en los que ella llegó hoy. Correcto. Ante la alegación de culpa, el asunto de la escolta que ha sido un asunto espinoso, ¿la gobernadora va a entregar la escolta o la pierde? ¿Ha habido una conversación sobre eso? La verdad, eso no lo hemos discutido con la gobernadora. Si hay un momento donde ella necesita escolta, yo diría que es ahora, ¿verdad? Que hay mucho ánimo en el público, pero la verdad es que no sé qué va a hacer la función. Usted conoce que hay un debate sobre si ella debe tener escolta 1 porque ella técnicamente no cualifica bajo la categoría de gobernadora, de exgobernadora, porque no estuvo los 4 años y la ley que establece la pensión de los exgobernadores establece el periodo de 4 años. Y ahora usted dice que ella va a tener ahora quizás más necesidad, pero hay gente que piensa que es una convicta federal y que no se merece el privilegio. Primero, yo postulo aquí en el tribunal. Yo no tengo idea de cómo funcionan las leyes sobre las escoltas, las no escoltas en los 4 años. Eso yo no lo sé. Usted dice convicta federal. O sea, póngalo en contexto. Estamos hablando de un delito menos grave y no estamos hablando de aquella acusación de hace 3 años. O sea, yo creo que hay que usar las palabras con un poco de suavidad en este caso. Bueno, precisamente ya se termina. Quería preguntar sobre la escolta de la gobernadora. Ella hoy no llegó en escolta. Bueno, ¿cómo es que dice el licenciado Ignacio Fernández que lo ponga en contexto y que hay que tratarla con un poco de suavidad? Ignacio Fernández, licenciado, usted y yo nos conocemos hace muchos años. Realmente, me parece primero una falta de respeto que le diga a un periodista cómo es que tiene que hacer la pregunta, porque la pregunta es correcta totalmente. Porque la aseveración a la convicción es cierta. ¿Está usted como la gobernadora que alguien le faltó el respeto a Wanda Vázquez porque le dijo convicta? Y que conste, no se lo gritaron en el supermercado, ni en la farmacia. Se lo preguntaron a usted, que es su abogado, propiamente dicho por una periodista que le está diciendo, usted sabe que aquí hay gente que piensa que por ella ser una convicta federal no debería tener una escolta. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que les molesta? Usted la defendió y logró un acuerdo de culpabilidad.
Ahora le tiene que responder a la gente si se quiere exponer a contestarle a los periodistas para que la gente tenga información suya. Porque no está obligado a hacerlo. Yo estoy clarísima. De hecho, yo soy de las que no voy al pasillo del tribunal, ni siquiera a la acera que hay desde que salen del tribunal hasta afuera, a hacerle preguntas a ningún abogado, porque yo soy de las que cubro de otra manera el tribunal y usted lo sabe. Pero los compañeros que tienen otro estilo para cubrir, tienen todo el derecho de hacer las preguntas y de decir y de llamar a Wanda Vázquez una convicta federal. Porque ¿sabe qué? A los otros que también han sido convictos de delitos menos graves, por ejemplo, de traficar con carey, que en el caso del carey es un delito grave, pero otros delitos relacionados, un trespassing, el delito menos grave de la lucha de Vieques, eran convictos federales. De hecho, son convictos federales y lo tienen marcado en el expediente. Entonces ahora hay que tratar con suavidad. ¿A quién? Pero allí no se le faltó el respeto a nadie. Realmente me voló la cabeza y tengo que comentarlo. No es posible. Aquí la gente tiene que aprender. Usted se expone y puede llegar un periodista a hacer preguntas. Ese es el contexto correcto, licenciado, de esta aseveración. Es el contexto correcto. Usted comete un delito, usted es convicto de un delito. Menos grave, claro. Pedirle a un periodista que sea suave. Vuelvo y repito, me parece que están con el síndrome de Jennifer González y la bravuconería en una conferencia de prensa. No, así no puede ser. Me parece que estuvo muy bien que los demás se quedaran callados. Lo dejaron solo, pero es que la verdad que conociendo a dos de las tres abogados que estaban allí, me imagino por qué se quedaron callados. Pero realmente, gente, yo creo que lo mejor que hubo allí fueron las imágenes en el contexto en que Wanda Vázquez entonces empezó a decir por qué ella tiene una defensa para que no le quiten las escoltas por un lado, pero sobre todo para que no le quiten la licencia. Porque cuando Wanda Vázquez habló al final de su alocución de que ella había cometido un delito como candidata política y no como gobernadora, que a mí me parece que es totalmente falso. Ella no se vestía por la mañana de gobernadora y después de las 7 de la noche, cuando iba a pedir chavitos en las actividades de recaudación de fondos, se desvestía de gobernadora. Todo lo contrario. Allí había una influencia porque era una candidata que ostentaba el poder. Me parece que es equivocado en ese sentido, pero sobre todo porque la defensa de decir que porque no cometió el delito cuando, con esa distancia de que no era la gobernadora, y por otro lado decir que no tiene y no constituye depravación moral, pues yo me imagino que eso le tocará al Tribunal Supremo determinarlo. ¿Cuál es el procedimiento? Lo vamos a discutir mañana. ¿Qué es lo que se supone que pase ahora que hay una convicción de un abogado que es vox populi y cómo asume conocimiento o tiene conocimiento el Tribunal Supremo, que es la institución que pasa a juicio y tiene el poder de disciplinar a los abogados cuando hay violaciones éticas? Hay que ver. Hay jurisprudencia, ella lo sabe. Hay jurisprudencia sobre el asunto de la depravación moral. Que ella dice que porque ella no aceptó ningún dinero, de hecho ella hizo alegación de culpa por una propuesta, por una promesa de que ese dinero de $15 a $25,000 le iba a llegar para favorecer su campaña. Que por eso no hay depravación moral. Veremos. Soy honesta, me leí la jurisprudencia hace un tiempo, la voy a repasar y mañana voy a traer el análisis que lo ha compartido conmigo una persona que sabe de este asunto porque ha estado en esa
en ese escenario de las conductas éticas sobre depravación moral, etcétera. Y lo voy a compartir con ustedes mañana. Esto es lo que se supone que pase. Si pasa o no, otra cosa. Porque ustedes saben que lo vemos todos los días. Y yo creo que con eso terminamos lo que definitivamente, como decía un periodista esta mañana, el PNP no va a poder refutar jamás que dentro de los anales de la historia de ese partido político tienen la convicción de sobre 55 legisladores, jefes de agencia y alcaldes, y también una gobernadora por un delito menos grave relacionado con la campaña política que tenía en el momento en que se lanzó como candidata a la primaria del 2020. Dicho eso, nos fuimos. Mañana es otro día. Venimos con más información bien interesante a las 11 de la mañana. No se olviden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer a través de Bonita Radio, ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, también en fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito. Siempre que estemos en vivo a través del chat, y cuando no lo estemos en la biblioteca o en la Premier, le dan play y por ahí está el signo de dólar y el corazón o el corazón. Éxito, nos vemos mañana, que descansen a las 11 de la mañana. Una cita con buen periodismo, periodismo comprometido, análisis e información y sobre todo mucho compromiso con el país. Nos vemos mañana a las 11. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.